Hola, que Dios los bendiga a todos. Bueno, continuamos con 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 11. Y dice: pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día de juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de las vergonzosas inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Palabra de Dios, amén y amén. Bueno, al finalizar el capítulo 1, Pedro sabe que le queda muy poco tiempo de vida y les recuerda a los creyentes que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, que no es una interpretación personal, que no surgió de un pensamiento o de un corazón del hombre, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro les recuerda esto? Así como habían falsos profetas, también habrá falsos maestros entre los creyentes. Estos falsos maestros enseñaban de una manera tan sutil y astucia herejías destructivas a los creyentes. Ahora, ¿qué significa herejía? Herejía viene de la palabra elección o escoger. Es decir, tú eliges una verdad sacada del contexto para interpretar a tu gusto, a tu manera, a lo que te gusta oír. En otras palabras, es una secta. Secta son un grupo de personas que abrazan esas herejías, que son ideas o engañosas contrarias a la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Por eso, cuando hay una secta dentro de la iglesia, cuando hay una enseñanza falsa, una falsa doctrina, hay división dentro de la iglesia. Por lo general, esto provoca división. No era de extrañar, porque Jesús anticipó que al final de los tiempos habrían falsos cristianos, falsos maestros que enseñarán a muchos. También Pablo advirtió que habrá muchos falsos apóstoles, y hoy Pedro nos anticipa, así como hubo muchos falsos profetas, también habrán falsos maestros. Los falsos maestros siempre han estado y estarán entre los cristianos hasta que Cristo venga. Pero lo que más nos debería sorprender es que
había y habrán muchos cristianos que seguirán sus falsas doctrinas. Se dejan llevar por sus falsas doctrinas, aunque usted no lo crea. Ahora vamos a ver cuáles eran sus verdaderos motivos de estos falsos maestros. Dice en el versículo 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Estos falsos maestros intentaban enriquecerse al tergiversar la verdad y al decir lo que la gente le gustaba oír, que enseñar la verdad de la palabra de Dios. Es más, con tal de agradar a sus oidores, permitía que se cometieran, según sus deseos carnales, todo tipo de actos inmorales y vergonzosas, y sobre todo los pecados sexuales, adulterio, fornicación, infidelidad. Todo esto, ¿para qué? Para tener más seguidores y enriquecerse. En otras palabras, las motivaciones de estos falsos maestros no eran el amor a la verdad, sino el amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto no es solamente para los falsos maestros, no es solamente para el pastor o para mí, sino para todos los cristianos, para todos los creyentes. Pero continúa diciendo que Dios les condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y Pedro nos da 3 ejemplos donde Dios ya ha juzgado la maldad de estos. Si vamos a leer el versículo 4 en adelante, dice: pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Versículo 5, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. Versículo 6. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucedería a la gente que viven sin Dios. Otra vez. Y quizás uno puede pensar, ¿no? Por la culpa de estos falsos maestros, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los cristianos, hablan mal de nosotros. Siempre buscamos un culpable, ¿no? Pero miren lo que dice en el versículo 7 en adelante. Presten mucha atención. Miren lo que dice, versículo 7. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Versículo 8. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Y esto es lo más importante, miren lo que dice en el versículo 9. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Palabra de Dios. ¿Quiénes son los que vivieron en rectitud? Noé, su familia y Lot. ¿Por qué? Porque ellos creyeron a Dios. Imagínese, en el mundo antiguo solo Noé y su familia creía en Dios en medio de gente perversa, pero que no se dejó influenciar por ellos. Lot, de la misma manera, su casa estaba en Sodoma, él vivía en Sodoma, rodeado de maldad entre gente que vivía sin Dios. Dice que Lot oía y veía todos los días la perversidad de la gente que lo rodeaba. Pero él fue salvo, no por sus méritos, sino porque creyó a Dios. ¿Saben lo que está queriendo decir esto? El que se dejó engañar o seducir por los falsos maestros
es porque tenía la misma motivación que los falsos maestros. Es decir, Jesús nunca fue el centro de su vida. Nunca se sometió al señorío de Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús fuera el centro de su vida y se sometiera a la obediencia a la palabra de Dios, no se dejaría engañar. Es más, Dios, quien conoce lo profundo de nuestro corazón, como dice en el versículo 9, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Así que no tenemos excusa, iglesia, de que por la culpa de los falsos maestros me descarríe. No, te dejaste seducir por lo que agradan a tus oídos. Te dejaste llevar por lo que agradan tus oídos. Así que no tenemos excusa, iglesia, de que por la culpa de los falsos maestros me descarríe. No, porque estoy rodeado de gente corrupta, porque estoy rodeado de gente pecaminosa y perversa, me descarríe. No, son excusas. Claro que tenemos que discernir, tenemos que diferenciar, tenemos que saber y tener cuidado de las influencias de los falsos cristianos y falsos maestros. Pero todavía tenemos que tener más cuidado con nuestro propio corazón y las motivaciones que tenemos. Recuerden, no hay excusa. No hay excusa. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora Juan 3, 17 al 21. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. Presten mucha atención. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Versículo 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Palabra de Dios. Amén y amén. Una persona que tiene una relación correcta con Dios, una persona que anda en la luz, no se deja seducir por las falsas doctrinas. No se deja llevar por las influencias del mundo, porque esa persona refleja la luz de Cristo Jesús para que otros lo vean. Amén, iglesia. Padre Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra. Es verdad, Señor, que habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, pero si guardo mi corazón y llevo una relación correcta contigo, mi Señor Jesús, nada me puede seducir. Por eso, Padre, que la palabra de Dios sea para mi vida, que no busquemos a un culpable, que no miremos a otros, sino siempre a la luz de tu palabra. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Ayúdanos a examinar nuestros propios caminos para ver si estamos caminando en el camino correcto. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, porque solo no podemos. Necesitamos de tu intervención, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor. Padre, bendigo a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Toca sus vidas, toca su corazón, y que la palabra de Dios pueda darnos claridad y discernir lo que es falso y verdadero, no a otros, sino que primeramente nuestro corazón. En mi vida, Padre. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.